noches, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Nos estamos comunicando con ustedes, nos estamos conectando para hablar sobre grafología, para aprovechar este tiempo juntos, para aprovechar este tiempo en casa y seguir creciendo, seguir ganando nuevas habilidades. En este momento vamos a hablar sobre la grafología y la autoestima. Justamente tenemos un espacio privilegiado para pensar en nosotros mismos, para observarnos y para conocernos un poco mejor, así que vamos a utilizar el día de hoy la grafología para echar un vistazo hacia nuestro interior y tener la posibilidad de seguirnos conociendo aún más. Con estos tips que les vamos a dar pueden también hacer ejercicios con la gente a su alrededor, con la gente en casa, y que también les ayuden a irse conociendo. Muy bien. Lo primero que tendríamos que revisar y que analizar en este tema es qué es autoestima, a qué nos referimos cuando hablamos de ese tema o de ese término. Pues cuando nosotros hablamos de ese término, estamos uniendo de alguna manera la experiencia sensible que tenemos de nosotros mismos, es decir, cómo nos observamos, cómo nos percibimos, y aquí en este campo de la percepción va a entrar en juego todo nuestro entorno, ¿no? Es cómo creo yo que soy, cómo me he evaluado a lo largo de mi historia de vida, y a partir de esas evaluaciones constantes que voy haciendo de mí, cuál ha sido la autoimagen que voy creando. Hay que recordar también que de pronto esta parte de la autoimagen pues tiene que ver con el feedback que recibimos de la gente a nuestro alrededor, ¿no? Si yo crecí en un entorno donde me hicieron creer que era listo o me hicieron creer que no era tan brillante como las demás personas, pues esa percepción, esos mensajes se van quedando en mí y van creando entonces esta idea de quién soy yo y cuál es el valor que tengo. Entonces, en este primer planteamiento de autoestima estaríamos cruzando la imagen que tengo yo de mí, la imagen que me han creado las demás personas, y a partir de ese conjunto de experiencias, un paso importantísimo en autoestima es cuál es el valor que yo le doy a esa evaluación que se crea en el mundo exterior, es decir, qué tanto me aprecio a partir de los comentarios, las experiencias, las cosas que he vivido allá afuera. Entonces ese es el primer enfoque que tenemos con la autoestima. Ahora, la pregunta a seguir tendría que ser, ¿y la grafología cómo analiza la autoestima? ¿Cómo puede ayudarnos a percibir o a entender mejor esta sensación, esta visión que tenemos de nosotros mismos o que tiene el individuo de sí mismo? ¿Vale? Para eso tendríamos que recordar primero que la grafología es una disciplina que nos ayuda a evaluar las tendencias emocionales, psicológicas, incluso físicas y motrices de una persona. De alguna forma, todo lo que escribimos, todo lo que firmamos, todos los garabatos que hacemos son un mapa neuronal que nos ayuda a entender justamente cuáles han sido estas áreas que han sido más tocadas por el individuo o en la psique del individuo, y entonces poder descubrir cuál es su apreciación del mundo y también cuál es la apreciación de sí mismo. Por eso es que la grafología nos puede ayudar en este proceso de autoevaluación o de la evaluación de la autoestima. Entonces, siendo concretos, vamos a revisar 3 puntos específicos de firmas y escritura, incluso de dibujos de los niños, para ahora que los tenemos en casa, que estamos cerca de ellos, para poder entender a grandes rasgos cuál sería su percepción y cuál es el nivel de autoestima de una persona. Lo primero sería entonces hablar de la presión, es decir, cuánta fuerza de apoyo estamos poniendo nosotros en el lápiz, en la pluma, en el color, con lo que sea que nosotros estemos dibujando o escribiendo. La fuerza que le ponemos a ese objeto nos va a mostrar esta resistencia psicofísica, la resistencia que tengo yo para enfrentarme a los obstáculos externos, que de alguna forma me da también una idea de qué percepción tengo yo de mi propia fuerza. Cada que hablamos de la presión es un poco como si estuviéramos haciendo el símil del tono de voz, ¿no? Aquí también, fuera de la grafología, podemos ver que generalmente las personas con mejor autoestima tienen un volumen de voz más claro, más audible. No forzosamente son los que gritan, y los que gritan más son los que mejor autoestima tienen, pues tampoco así los que
presionan más fuerte el papel van a tener más autoestima. Siempre que hablamos de una personalidad equilibrada, pues tenemos que encontrar justamente puntos medios o puntos armónicos en la escritura. Así que regresando a la parte de la presión, vamos a hablar de una persona con buena autoestima cuando tenga buena presión en sus trazos, es decir, que en la parte de atrás de la hoja se sienta cómo va dejando ese caminar, cómo va dejando esa marca, pero que no sea tan fuerte como para que después de 5 hojas yo pueda seguir leyendo el mensaje, yo pueda seguir viendo la firma que ejecutó. Entonces, acuérdense que aquí todo es en su justo medio. También una presión entonces muy suave, o una persona que casi no marca el papel y sobre todo en la parte de atrás que no se puede sentir el relieve que dejó la pluma, nos habla no forzosamente de una autoestima, o sea, no forzosamente de una depresión, pero sí podría estar pasando por un proceso, digamos, de tristeza, incluso en estos momentos que, insisto, es importante y que se ha dicho que una de las cosas que tenemos que cuidar es la salud mental, la salud emocional. Pues si yo veo que en mi escritura o en la escritura, por ejemplo, en los dibujos de mis hijos, en la escritura de la gente a mi alrededor, empieza a disminuir la presión, podría ser un síntoma de tristeza, ¿no? Que de pronto, sobre todo con los más pequeños, es más difícil que ellos hablen y puedan decir abiertamente cuáles son sus emociones y sus percepciones, y con estas pruebas, con estos análisis como de la presión de sus dibujos, podríamos empezar a entenderlos mejor y a acercarnos un poco más a conocerlos y hacer esta evaluación. Entonces ya tenemos la presión como un indicador de autoestima, con un indicador de vitalidad y como un indicador, les decía, de resistencia psicofísica, física y biológica. La siguiente área que podríamos observar con la grafología para encontrar el punto de autoestima serían los óvalos. Y aquí nos empezamos a meter a lo que se le llama la escuela simbólica de la grafología. Todo lo que nosotros plasmamos simboliza alguna parte de nosotros, de nuestra psicología, de nuestra personalidad. Al final somos individuos que estamos inmersos en una cultura de símbolos, y esos símbolos, consciente o inconscientemente, los replicamos constantemente en las cosas que hacemos, sobre todo en las cosas que son automáticas o que parecen automáticas, como es justamente la escritura. Entonces, los óvalos van a ser un buen signo de autoestima, porque en los óvalos nosotros dibujamos el yo, es decir, cómo me veo a mí mismo, cómo me siento a mí mismo. Entonces, ¿dónde vamos a poder analizar más fácilmente los óvalos? Pues justamente en las letras como la O, la letra A, ¿no? Toda la zona media que le llamamos de la escritura, y aquí tendremos que ver cómo se desenvuelve. Lo primero que tendríamos que ver en los óvalos es si están completos, ¿no? Si están bien cerrados o si quedan incompletos. De pronto tendemos a hacer los óvalos con pequeñas ranuras y roturas. Otra vez, no quiere decir forzosamente que quien no cierra los óvalos tiene baja autoestima, ¿no? Pero sí se dice en grafología que en esas áreas de apertura nos habla de cierta debilidad en el carácter, como tengo una necesidad que no he cubierto totalmente. Esta necesidad puede ser inconsciente, ¿no? Tengo una necesidad no cubierta que no me permite sentirme completo. Entonces esa falta de plenitud puede ser justo un quiebre de autoestima, o digamos un puntito menos en la autoestima personal, ¿no? Acuérdense que la grafología es un estudio dinámico, es decir, que se tiene que estar haciendo constantemente, igual que nuestras emociones, igual que nuestra percepción de nosotros mismos. Puede ser que un día nos levantemos con muchas ganas de hacer cosas, con mucho amor, y al día siguiente nos sentimos lo peor del mundo, ¿no? Entonces la escritura va a ir reflejando también esas variantes. Por eso es que si ven que de pronto su escritura tiene esas características, tampoco se espanten, o los dibujos de los niños o la escritura de la gente a su alrededor, si tienen esas rupturas, no piensen tampoco que estamos hablando ya de un desequilibrio o de una depresión clínica, ¿no? Pueden ser momentos. Por eso también es importante en grafología
dar seguimiento al análisis que vamos haciendo, no hacerlo en un solo momento, en un solo día, sino ir constantemente observando esta evolución. Entonces, bueno, decíamos, lo primero era los óvalos, si están rotos, pueden marcar un poco esta sensación de falta, ¿no? de ruptura personal. Entonces, también a esta parte de los óvalos tendríamos que sumar digamos, la limpieza, ¿no? ¿Qué tan limpio se ve la zona central del óvalo? Aquí no estamos hablando como una característica que generalmente se toman en cuenta, es el tamaño, ¿no? Si la letra es muy grande o muy pequeña. En esta ocasión, en este momento, no lo vamos a tomar tan en cuenta, precisamente para no caer como en los consejos que pueden encontrar en otros espacios, ¿no? Sino, no importa el tamaño del óvalo, sino qué tanto respetamos la zona media. Hay veces que las personas, por hacer la escritura o tan pegada o incluso tan garigoleada, empieza a ensuciar el óvalo. Vamos a poner por acá. Por ejemplo, si empiezo yo a hacer óvalos muy unidos, muy pegados, pueden empezarse a ensuciar y entonces a dar esa percepción o estar hablando de alguna manera de esta incomodidad en la zona del yo, en incomodidad en mí mismo. Insisto, de pronto muchas de estas incomodidades, muchas de estas sensaciones que estamos teniendo están en realidad en el área profunda, en el inconsciente o en el subconsciente, y no siempre el individuo es capaz de verbalizarlo, ¿no? De decir claramente qué le pasa. Les decía, la cuestión de los tamaños, podría ser que yo tenga por ejemplo, que yo tenga una escritura mediana o grande, ¿no? Frente o contra una escritura más pequeña. Aquí, insisto, la parte de la autoestima la vamos a notar más en qué tan limpia queda la zona media y no forzosamente qué tan grande. Aquí, hasta si tenemos una escritura un poquito más comprimida, más pegaditas entre sí las letras, pero que sea legible, pero que la zona media se mantenga pulcra, podría ser un buen indicador de autoestima. Y nuevamente recuerden que todos estos elementos se tienen que ir sumando. Si ya vimos la presión, dijimos que una presión firme, una presión que muestre vitalidad, ya es un punto de autoestima. Si además tiene óvalos limpios, ya tendríamos un segundo punto de autoestima, y entonces empezamos a hablar de alguien con una autoestima buena, quizá una autoestima elevada. El siguiente punto que vamos a revisar para la sesión de hoy es la fluidez, es decir, qué tanto dinamismo, qué tanto movimiento tiene la escritura. Y aquí no solamente, no hablamos en realidad de rapidez, o sea, no estamos cronometrando el tiempo de la persona que está escribiendo, sino cómo percibimos o cómo se ve la escritura ya ejecutada, ¿no? Hay letras que se ven como pesadas, que parece que no tienen ritmo. Vamos a hacer un ejemplo. Por poner un ejemplo, una escritura que está como muy paradita, demasiado marcada, o sea, no solo tiene una presión firme, sino ya tiene una presión fuerte, como más agresiva, ya nos muestra, pierde fluidez, porque si vieron, incluso al momento de ejecutarlo, tengo que estar midiendo cada uno de mis trazos, tengo que hacerlo con mucho cálculo, y eso implica que mis movimientos no sean tan ágiles, que no sean tan sueltos. Un caso distinto sería una escritura que tiene como este reflejo de movilidad, insisto, independientemente de si estuve o no presente a la hora de que se ejecutó la escritura, la firma, el dibujo. Recuerden que todos estos elementos aplican a cualquier acto gráfico, ¿no? Si el resultado se ve con movimiento, se ve suelto, ¿no? Nos habla de una mejor autoestima. Y aquí piensen
en la movilidad o en la fluidez gráfica como en la manera en la que se mueve una persona en la vida, ¿no? Cómo se mueve generalmente una persona con autoestima, pues no teme enfrentarse a la vida, camina más suelto. Incluso si echamos un vistazo al lenguaje corporal, generalmente las personas con buena autoestima o con sensaciones positivas de su entorno y de sí mismos tienden a caminar con los brazos un poquito más despegados del torso, más abiertos, ¿no? Son los que de pronto como que bambolean, o hay un vaivén natural en su mecánica de los brazos. Nos habla de esta sensación positiva. Entonces eso estamos buscando justo en la escritura, que sea una escritura que se mueva por sí misma, que sea libre, que tenga dinámica, y eso nos va a estar proyectando una sensación positiva que tiene el individuo de sí mismo y de su relación con el entorno. No le tiene miedo a la vida que está allá afuera, y esa falta de temor o ausencia de temor al mundo externo nos habla también de una sensación positiva de alguien que tiene la percepción de que tiene los recursos suficientes para enfrentarse a lo que sea que se atraviese en su camino. Entonces, el día de hoy, con estos 3 puntos, vamos a irnos en cuanto a la detección de la autoestima. Decimos la presión, una presión firme, una presión que muestre vitalidad, que se sienta por detrás del papel cuando nos acercamos. Incluso, insisto, si estamos revisando los dibujos de los niños, es normal incluso que de pronto ellos parezcan un tanto agresivos en el trazo, porque nos habla de una gran vitalidad, y más en momentos como estos, donde pueden estar llenos de energía y no tienen muchas áreas donde desahogarla. Vamos a encontrar que van a dibujar más fuerte. Entonces puede ser normal que veamos una presión fuerte, pero sería importante que se combine, por ejemplo, con que si hace círculos, pues el niño no va a ponernos una palabra completa. Muchas veces hacen trazos. Es normal, o es un símbolo de bienestar, incluso de buena autoestima, que busquen hacer trazos más bien circulares, ¿no? Y que estos trazos circulares no se aglomeren, no haga bolas que se encimen, ¿no? O sea, si empieza a hacer como puntos y repetir el mismo espacio, incluso esto va a funcionar hasta para las firmas, ¿no? Hay personas que de pronto tienen esta tendencia en la firma de apretar y hacer un movimiento repetitivo. Entonces, esos mensajes, esas señales, nos habla de una tendencia al estrés. En el adulto, y sobre todo si aparece en su firma, ya es una tendencia al estrés adquirida y repetida, ¿no? Es una persona que ya se acostumbró a vivir estresada y lo proyecta en su firma. En el niño puede ser un estado pasajero, como lo que estamos viviendo el día de hoy, y que puede estar proyectando un momento de tensión que no sabe decir, que no sabe compartir, y que de alguna forma daña su percepción del medio ambiente, y al mismo tiempo estará dañando la percepción que tiene de él mismo, porque entonces entiende que quizá él no es capaz de combatir lo que sea que está allá afuera, que tampoco sabe qué es. Entonces, ahí para que estar atentos. Dijimos la presión, los óvalos, y finalmente la fluidez, que haya naturalidad en los trazos, en los dibujos, en la firma, ¿no? Esos van a ser 3 signos de autoestima con los que podemos empezar a evaluarnos a nosotros mismos, que siempre es importante en estas materias de personalidad, empezar a hacerlo por nosotros para entendernos mejor, para entendernos cómo funciona nuestro cerebro, nuestra emoción, nuestra mano, nuestra dinámica personal, y eso, aunque no queramos, nos va a abrir la oportunidad de entender mejor a las personas y entender mejor los dibujos, firmas, escritos, lo que sea que estemos evaluando. Pero tenemos que empezar por este autoanálisis para ser mejor en los análisis de la gente a nuestro alrededor. Entonces vamos a tener como tarea esos 3 puntos. No sé si tengamos por ahí alguna en WhatsApp pregunta. Nos preguntan si ya revisé estos puntos que me dices, cómo la mejoro en casa, cómo lo trabajo. Exacto. Entonces justo la siguiente parte, después de hacer una evaluación general de la autoestima, sería qué hago para que o yo trabaje en esa característica, o ayudarle a la gente de mi alrededor a que empiece a trabajar en ella. El primer consejo que daríamos desde el punto de vista grafológico es hacer consciente en estos 3 puntos dónde está el grado como de ruptura, o dónde se está expresando esta ansiedad, esta tristeza, esta sensación de minusvalía
que estamos descubriendo. Por ejemplo, si vemos que precisamente mi escritura es muy suave, ¿no? Que aprieto muy poco, que apoyo muy poco el lápiz sobre el papel, entonces primero a empezar con un trabajo consciente de empezar a ponerle más fuerza al escrito. Y aquí lo importante en estas mecánicas se le llama programación neuroescritural, o también le dicen grafoterapia. En estas mecánicas de grafoterapia es que se haga de manera continua. Entonces, si yo voy a hacer un trabajo consciente en mi autoestima porque sé personalmente, o porque empiezo a ver reflejado en el papel estos signos de pérdida de fortaleza, entonces tengo que hacer un trabajo continuo de por lo menos 2 o 3 semanas. Al final también cada persona, y depende como el nivel de tristeza, de desánimo que estemos viviendo, pero bueno, decimos por lo menos 3 semanas de ejercicio, por lo menos 10 minutos al día, donde yo esté haciendo consciente que estoy haciendo un cambio en mi proceso escritural. Hay muchas mecánicas de grafoterapia, ya después haremos un video, una transmisión para hablar de ellas, pero bueno, una posibilidad sería que lleve yo un diario normal, que trate de hablar de lo que me sucedió en el día, pero que durante la escritura sea consciente de que tengo que presionar, que tengo que ponerle un poquito más de fuerza, y además no solo ser consciente de esa virtud gráfica que estoy yo generando, sino qué virtud personal estoy trabajando, ¿no? O sea, qué significa en mi vida que yo tenga mayor autoestima. Si seguimos con el ejemplo de la presión, les decía, la presión es un poco como esta capacidad que tengo yo de decir las cosas, de enfrentar los problemas. Entonces, si mi presión es baja, seguramente me cuesta más trabajo el conflicto o enfrentar las cosas a mi alrededor, y me quedo como con las ganas de decir o de pedir que no hagan esto y que no hagan aquello. Entonces, a la hora de estar haciendo mi ejercicio gráfico, estar haciendo esa evaluación personal, bueno, ¿qué quiere decir que yo tenga más autoestima, que yo le ponga más presión a la escritura? Bueno, quiere decir que voy a encontrar la manera de compartir lo que siento, de decir con buen ánimo, con buena fe, de decir cuando una cosa me preocupa, cuando algo me molesta, cuando algo no quiero, cuando algo no me interesa, tener la capacidad de verbalizarlo. Entonces va a ser muy importante que junto con el trabajo gráfico estemos nosotros haciendo un trabajo activo de conciencia, como de preguntarnos qué significa en realidad el trabajo gráfico que estamos haciendo. Entonces, bueno, decimos que el primer punto es arreglar cualquiera de estos 3 puntos que veamos que están un poco en desorden. Si mis óvalos están rotos, si mis óvalos están sucios, si mi presión es mucha o muy poca, si la fluidez con la que escribo, o sea, tal vez escribo muy lento o escribo demasiado rápido, que ya también es una pérdida de control en la escritura. Si alguno de estos parámetros veo que se me están desajustando, hacer el cambio consciente y preguntarme a mí mismo qué significa que ahora yo tenga este tipo de escritura, en qué estoy trabajando en realidad, además de mi autoestima, qué hay por ahí que es justo lo que está haciendo que me cueste trabajo el valorarme a mí mismo, reconocerme a mí mismo. Entonces ese sería un ejercicio. Ahorita vamos a mencionar un par más, me parece que tenemos por ahí algún otro. Con que me falte un elemento, ¿empiezan a presentarse problemas de autoestima? No forzosamente, no insisto que acuérdense que la grafología tiene que ser un análisis completo, ¿no? Un análisis de tamaño, velocidad, presión, muchos otros elementos que no estamos abordando en este momento, pero sí valdría la pena que sea un buen pretexto. O sea, si alguno de estos elementos veo distinto, es un buen pretexto para evaluarme, ¿no? Para decir, ok, esta muestra que estoy viendo en la escritura sí corresponde a que me estoy quedando callado con algo, sí corresponde a esta sensación de minusvalía en alguna área, siento que no conozco lo suficiente, siento que no me aprecian lo suficiente, que no me reconocen lo suficiente. Entonces tal vez no es por sí mismo un signo de baja autoestima,
pero sí me parece que debería ser un buen pretexto para preguntarme a mí cómo voy, cómo me estoy sintiendo. Si ya como en este análisis personal profundo veo que hay algo que me gustaría trabajar, algo que me gustaría superar, entonces podemos usar la grafología como auxiliar. Y aquí también vale la pena mucho justo señalar esto, ¿no? Que la autoestima en todos estos casos va a ser un auxiliar de otras herramientas. Aquí, si yo veo que tanto yo como la gente a mi alrededor está pasando ya por un proceso pues más profundo de desánimo, como de ruptura incluso en este sentido personal, sí es importante que empiece a buscar también expertos en otras áreas que puedan abordarlo y tomar a la grafología como un auxiliar, ¿no? Pero no como la panacea, no como algo que por sí mismo y solito me va a funcionar, ¿no? Entonces echarle un ojo, pero tampoco espantarse si alguno de estos elementos aparece. ¿Tenemos alguna otra? Entonces ya vimos que trabajar en alguno de estos 3 signos que les compartimos el día de hoy. La siguiente podría ser, y ahora con motivo de la vida que estamos llevando en estos días, pues aprovechar para hacer juegos gráficos, ¿no? Puede ser desde meternos en otras áreas como la psicología del color y quizá trabajar con colores. Si yo sé que estoy pasando por un proceso de ansiedad, por un proceso de decaimiento que seguramente está impactando a mi autoestima, no me siento a gusto, no me siento contento, entonces darme la oportunidad de ya sea llevar esta parte del diario, por poner un ejemplo, o ponerme a dibujar, ¿no? Hacer dibujos, ya sea tanto de formas en concreto, o dejar que mi mano se mueva libremente, pero auxiliarme de los colores para que haya un segundo impulso emocional. Para todos el trabajo de la autoestima, pues se recomiendan siempre colores vivos, colores cálidos y colores que de alguna forma me animen, ¿no? Se dice que uno de los colores más útiles para esta área es el naranja y el amarillo, aunque el amarillo es difícil de pronto sobre papel en blanco. Si voy a usar amarillo, buscar algún papel en contraste, como una hoja azul, que el azul siempre es un color tranquilo, de base, de relajación, que con un amarillo puede darme un buen color. Aquí estaremos buscando un amarillo también fuerte, ¿no? Incluso un amarillo como más mostaza, o sea, que se vea sólido, no un amarillo tan brillante que se pierda en el papel. Entonces podemos hacer juegos de colorear, o sea, darnos esa oportunidad a través de animarnos, de motivarnos. Otro ejercicio, sobre todo si lo que estamos encontrando son rupturas en las formas, rupturas en los óvalos, pues regresar a la primaria, regresar a los primeros años de escritura y ir a estos libros de caligrafía, ¿no? Y estos ejercicios de caligrafía también, si lo que queremos es que los niños en casa trabajen en este momento con su autoestima, que aprovechen este tiempo para ir agarrando fuerza, para ir agarrando confianza en sí mismos, pues regresemos a los libros, a los ejercicios de caligrafía. Pueden encontrar muchísimos en internet y ponerles a hacer estos dibujos, a ponerles a repetir. Recuerden que para que haya un cambio significativo en el proceso gráfico, que después cree un cambio significativo en el proceso neuronal. Recuerden que todo lo que escribimos es en realidad un mapa que viene de nuestro cerebro, entonces tengo que repetir muchas veces este tipo de ejercicios para que el mapa neuronal cambie y que entonces le dé yo nuevas herramientas a mi cerebro para reconocer al mundo a mi alrededor, para reconocerme a mí mismo y entonces ya hacer un cambio de actitud, un cambio duradero que se vea reflejado ahora sí en la forma en la que interactúo con los demás, en la forma en la que me entiendo a mí mismo, en la forma en la que me observo. Entonces tiene que ser un proceso repetido. Ponemos un mínimo de 3 semanas, pero sería ideal que se volviera un hábito, ¿no? Que nos diéramos al día por lo menos 10 minutos para pensar en nosotros, para reflexionar sobre nosotros mismos y sobre todo para trabajar en nosotros. Si lo vamos a hacer con los niños, bueno, pues también hacerlo continuo, además de las tareas, las labores y lo que estemos compartiendo con ellos en este momento, ponerles un ratito, unos 5 o 10 minutos, si se puede más, mejor,
de ejercicios caligráficos, de ejercicios de dibujo, de ejercicios que estén relacionados con este tema para que aprovechen ellos y trabajen autoestima, trabajen motricidad, finalmente, sobre todo para ellos que están en un proceso de desarrollo psicológico y de desarrollo biológico. Todos estos ejercicios caligráficos, todos estos ejercicios de dibujo, de pintar con las manos, les estimulan muchísimo para que sigan desarrollando habilidades personales y sobre todo para que encuentren mecanismos de desahogo en estas etapas que pueden ser como cierta incertidumbre. Si nosotros nos ponemos a jugar y a desahogarnos con ellos, les aseguro que vamos a tener en un par de días cambios visibles en la dinámica incluso personal con nuestra familia, con nuestros hijos y con la gente que está conviviendo con nosotros en estos momentos. Bien, entonces van a llevarse esa tarea. No sé si tenemos alguna otra duda por ahí. Mi escritura cambia según si estoy en la oficina o en mi casa. ¿Qué le pasa a mi autoestima entonces? Ok, le llamamos nosotros en grafología momentos gráficos, es decir, cuándo se lleva a cabo la muestra, o sea, cuándo llevaste a cabo la escritura, si lo hiciste en casa, en la oficina, incluso no solo el lugar, sino la situación. Si la hiciste en casa después de regañar o de pelearte con tu pareja, pues seguramente la escritura va a tener otros elementos. Incluso ahí podríamos ver hasta muestras que parecen una pérdida de autoestima, pero que podría ser un momento transitorio, que es en realidad una emoción que se está desahogando en la escritura y que modifica totalmente mis trazos. Entonces, primero podría ser a partir de una emoción que sé que estoy viviendo, y otra que puede pasar, que es hacia donde va la pregunta, puede ser en realidad un cambio de rol, ¿no? Que en ese nivel psicológico también es súper interesante cómo nosotros cotidianamente vamos haciendo cambios de los roles que vivimos. Quizá no es el mismo el papel que tengo yo en casa, tal vez en casa me toca ser líder y llevar como respuestas y tomar decisiones, pero en el trabajo tengo algún otro papel, algún otro rol. Entonces es normal que yo empiece a acostumbrarme a hacer estos ligeros cambios de personalidad que se van a ver expresados también en la escritura, que haya ligeros cambios en la manera en la que escribo en casa, que en la manera en la que escribo en el trabajo, que en la manera en la que le hago las notas de cariño a mi pareja, o en la manera en la que le firmo la libreta de tareas a los hijos, ¿no? Entonces es normal que haya estos pequeños cambios, porque es parte de las modificaciones normales, que son incluso mecanismos de ajuste social, mecanismos de establecimiento de combinación con la gente a nuestro alrededor. Lo que sería raro es si son muy distintas, ¿no? O sea, que de verdad la escritura que hiciste en casa no se parezca absolutamente nada a la parte laboral. Ahí sería interesante ver cuál de las dos escrituras refleja más armonía, y entonces quizá haya algún área de tu día, de tu personalidad, de tu entorno, en donde estés teniendo un conflicto que seguramente no se ha resuelto conscientemente y que te está causando esas modificaciones, y que seguramente se van a ver reflejadas también en conflictos personales, en conflictos ya en la manera en la que te desarrollas, en la manera en la que convives, ya sea en casa, en la oficina, con el cliente, con algún espacio en específico, ¿vale? Entonces tenemos ahí las dudas. Con eso cerramos esta transmisión. Les repito que estamos haciendo estas transmisiones con el gusto de seguir compartiendo un poco de las materias que vemos aquí en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Ciudad de México. Vamos a procurar hacer esto cada una vez a la semana por lo menos, y esperamos que tengan la posibilidad de irse conectando. Si están viendo la repetición del video, déjenos sus comentarios, déjenos sus dudas, vamos a seguir conectándonos con ustedes, y pues finalmente los invitamos a estar también atentos de más actividades que tendremos en esta plataforma y en otros espacios para seguir hablando sobre la conducta humana a través de grafología, morfopsicología, comunicación no verbal y disciplinas afines. Entonces, muchas gracias por conectarse, por darse el tiempo de ver el video. Nos vemos muy pronto en las siguientes transmisiones. Estén muy bien.